También darle la bienvenida al maestro Jaime Hernández, querido Paco, porque esto nos va a dar para seguir platicando. El maestro Jaime Hernández, corresponsal de guerra, corresponsal mexicano en el extranjero por décadas, fundador y conductor de su espacio en YouTube No Apto para Cínicos. Le encargo que se suscriba y que vea y que aporte en No Apto para Cínicos todos los días a las 2 de la tarde, 14 horas tiempo de la Ciudad de México, en su canal que así se llama No Apto para Cínicos, y orgullosamente carnalito, miembro de esta familia sin censura. Querido Jaime, pues ahí van quedando temas desde hace rato ya con el maestro Paco Cruz, querido Jaime. Sí, pero yo creo que vale la pena ahora mismo abordar lo que acaba de producirse en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Ya se votó y aprobó la ley presupuestaria de Donald Trump, esa que grababa o que graba a las remesas de los paisanos. ¿Incluye el impuesto a las remesas? Sí, lo incluye, pero en lugar de ser el 5%, va a ser el 3.5%. No sabemos si esta fue una concesión de último momento, porque las negociaciones fueron maratónicas, se llevaron toda la noche y a primera hora de este jueves aprobaron con un solo voto de diferencia a favor de los republicanos, aprobaron este proyecto de ley que ahora pasa al Senado. En consecuencia, no sé si funcionaron o sirvieron de algo las negociaciones de la delegación de México y el cabildeo de la embajada y las relaciones exteriores, pero el caso es que que se va a aplicar o sí que se contempla en este proyecto de ley que ahora pasa al Senado el 3.5%. En principio se había dicho que el 5% más o menos representaba unos 22,000 millones de dólares entre 2025 y 2034, pero la oficina la oficina del Congreso, la oficina del presupuesto del Congreso, tendrá que hacer el cálculo con el nuevo 3.5%. Supongo que será una cifra significativa. Esto demuestra hasta qué punto el Partido Republicano y Donald Trump son capaces de alinearse por presiones del propio presidente, que el día de antier y ayer estuvo continuamente presionando a los republicanos. Y básicamente, para que lo entiendan grosso modo, este es el peor proyecto de presupuesto desde el siglo XVIII en Estados Unidos. La oficina del Congreso, la oficina presupuestaria del Congreso, calcula que esta nueva ley, que tiene que ser aprobada todavía por el Congreso, donde tiene que haber estires y aflojas en un proceso de reconciliación, calcula que más o menos esta nueva ley va a aumentar la riqueza de los más ricos y acaudalados en un 4%, mientras que la clase media y la gente menos desfavorecida va a empobrecer un 4% más. Con esta nueva ley se hacen permanentes los recortes fiscales a los más ricos. Es básicamente una transferencia de riqueza de las clases, de la clase media y la clase trabajadora a la clase más pudiente, que fue una de las promesas de Donald Trump a quienes finalmente lo llevaron al poder. Hoy puede decirse que Donald Trump ha cumplido con la promesa que les hizo a sus más firmes aliados, los señores de la gran riqueza, y todo esto pues tendrá que conciliarse en el Senado, donde los republicanos tienen el control de la mayoría. Así es que yo sospecho que habrá pocos cambios, pero insisto que esta es una mala noticia para el pueblo estadounidense, sobre todo para la clase media. Y además se calcula que este nuevo proyecto de ley presupuestaria va a elevar en 3 billones de dólares el déficit presupuestario de Estados Unidos. Así es que malas noticias para clase media, malas noticias para los paisanos, que van a tener que ingeniárselas para ver de qué manera sortean este 3.5 de gravamen que está avanzando, que avanzó hoy a primera hora de esta mañana en la Cámara de Representantes, y que a partir de hoy pasa al Senado. La fecha límite que ha puesto Trump para que esta iniciativa de ley se convierta en ley es el próximo 4 de julio,
el día de las fiestas nacional de Estados Unidos, y los republicanos le han cumplido el plazo límite que se ven autoimpuestos los republicanos en la Cámara Baja era hasta el próximo lunes, que es el Día de los Caídos en Estados Unidos, pero con esta pues se aceleran los tiempos, y lo que más preocupa sobre todo a los analistas financieros es precisamente el déficit presupuestario de Estados Unidos. Es una locura. Y ya insisto que la mayoría de los analistas, para que la mayoría de los analistas te digan que esta ley presupuestaria es la peor desde el siglo XVIII, desde 1790, es alucinante. Así es que esa es la noticia que tenemos desde primera hora de este jueves, querido amigo. Pues qué triste noticia, pero pues no todo está perdido. Todo parece indicar que va a ser aprobado. Yo no lo veo como una total derrota. Yo sí creo que tuvo que ver último cabildeo, el cabildeo de última hora, para que no fuera el 5% y sea el 3.5% de impuesto a las remesas, pero esperemos noticias. Qué bueno que nos pones al tanto de esto, mi querido Jaime. Por cierto, ya tiene Ceci las declaraciones en Washington, en el Congreso, de Marco Rubio, esto que también estábamos platicando desde temprano, Paco, para que también ahora que va llegando Jaime, porque habla del tráfico de armas. A ver, Ceci, échelo por favor y lo platicamos con los maestros. I'm sure that we've had a number of what I would call both irritants, but also areas of cooperation with the Mexican government. It's been actually pretty positive. They have been very responsive on our security concerns. They've increased their security cooperation with us in ways that have been very productive. In fact, at some point here over the next few weeks, I intend to travel potentially to Mexico along with a couple other cabinet members to sort of finalize some of these areas of cooperation. This may be one we talk about, but we've been primarily focused with Mexico on two things. One is on trade, which is not my department, but obviously our trade representative, Mr. Greer, and also the Commerce Secretary Lutnick's been engaging with them. And then the other is on security cooperation. We have a mutual interest in Mexico. In essence, the cartels that operate within Mexico and threaten the state are armed from weapons that are bought in the United States and shipped there. We want to help stop that flow. The reverse is those cartels threaten the state. There are parts of Mexico that are governed by cartels where there is, in fact, I think I heard last night 2 more people were murdered in Mexico City associated with the mayor of Mexico City. The political violence there is real. They have a vested interest and a desire to go after these cartels, and we want to help equip them and provide them information. They've also been increasingly cooperative, more than ever before, in bringing back and extraditing people wanted in this country for crimes who are in their custody. So I think we've got good areas of cooperation. We still have some more work to do on migration, but they've been cooperative. Creo que ahí es donde está cambiando el discurso de Estados Unidos. Nunca antes más empático Marco Rubio en sus palabras hacia México, pero dice, están armados con el flujo de armas de Estados Unidos a México. Esto yo no lo había escuchado. El secretario de Estado de Estados Unidos dice que están preocupados y trabajando, ocupados en frenar el flujo de armas de Estados Unidos a México. Otra cosa. Hablan de cuántos miles de millones de dólares, y creo que aquí lo hemos mencionado Jaime, Paco y su servidor, creo que Pepe Rebeles, el abogado César Gutiérrez Priego en alguna mesa también, están muy preocupados en decirle al mundo, los pinches cárteles, por eso tenemos que acabarlos en México, generan no sé cuántos miles de millones de dólares. ¿En dónde se lava ese dinero? En el sistema bancario estadounidense, que no mamen. No vamos a ver camionetas repletas de dinero. Bueno, sí hay, pues, pero no todos los miles de millones se vienen de regreso en las camionetas de México. Se lavan. Por eso es el blanqueo de capitales. Se lavan en el sistema bancario estadounidense. Que no nos quieran venir a asustar con el petate del muerto. En Estados Unidos hay 2 compromisos, por lo menos, en los que han fallado. Parar el tráfico de armas y frenar el blanqueo de capitales, que no se hagan tontos. Mi querido Paco, ya veíamos al maestro Ricardo Sevilla también hablando de lo que se tiene que mejorar en el C5, algún tema que abordabas, el tema de Marco Rubio, que decías, no hay que confiar, estoy de acuerdo, no hay que confiar en Marco Rubio, a pesar de que hable bonito, pero bueno,
Ahí van quedando los temas para la mesa, mi querido Paco. A ver, Vicente, primero lo de las remesas, que sí va a ser un golpe fuerte. Yo estoy convencido, lo había platicado con Jaime, aquí lo habíamos dicho, el Partido Republicano se va a someter a Trump abiertamente. Le pudieron haber quitado ese 1.5% o ese 1.5 puntos porcentuales, que en realidad eso es lo correcto, pero el 3.5% es elevadísimo, pero estoy convencido que en el Senado va a pasar lo mismo. Pueden bajarle o rebajarle medio punto porcentual, pero finalmente Trump se va a salir con la suya y va a dar un golpe en serio. En serio, porque pues una política que no ha engañado a nadie. Él llegó para favorecer a un grupo de magnates, de hombres de dinero que van con él, que lo llevaron al poder y les va a cumplir. Ese es por un lado. Por el otro lado, mira, el caso de las videovigilancia, Guerrero Chiprés tiene que dar una explicación muy clara sobre esto que dice el maestro Ricardo Sevilla. Si no es el nombramiento, el hecho de que hayamos elegido, y digo hayamos porque voté en la Ciudad de México, el hecho de que hayamos elegido a Clara Brugada como nueva jefa de gobierno de la Ciudad de México, no es un cheque en blanco. Ni siquiera lo tenía la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, no lo tenía con nosotros el presidente López Obrador. Sí, simpatizamos, apoyamos la causa porque queremos un cambio en México y así lo vislumbramos, pero no son cheques en blanco. Salvador Guerrero Chiprés debe entender eso. Las 83,400, que son números de ellos, que cámaras de videovigilancia deben funcionar y deben dar una explicación muy clara verdaderamente sobre lo que pasó con esas cámaras que estaban sobre la avenida Tlalpan, a donde fue el atentado. Si debe ser, yo te decía, para mí debe ser muy transparente la investigación que hagan Berta María Alcalde Luján, Pablo Vázquez Camacho, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch y Salvador Guerrero Chiprés. Debe ser muy clara, muy transparente, pero también debe haber transparencia en el trabajo que haga Clara Brugada directamente con Luis Mendoza Acevedo, el alcalde de la Benito Juárez. ¿Por qué? Porque es imposible que a esa hora de la mañana no haya habido ninguna vigilancia sobre la calzada Tlalpan. Pero además, lo que yo te decía, es necesario que me queda claro que no todos los funcionarios de cierto nivel o que tengan acceso a información delicada van a tener un guardia siguiéndolos atrás, un guardaespaldas. No, pero pueden crear ciertos protocolos de seguridad para protegerse a sí mismos. Y yo insisto, no son López Obrador. Y esta ciudad o la Ciudad de México tiene problemas. Si el anterior jefe de gobierno, a Claudia Sheinbaum Pardo, no lo reconocía, nunca reconoció que hay cárteles, cuando nosotros vemos que sí hay, que operan, que trabajan y que la Secretaría de Seguridad Pública tiene áreas especializadas en seguimiento al crimen organizado, pues entonces necesitan esos funcionarios seguir ciertas recomendaciones, seguir ciertos protocolos. Yo te decía, no son los primeros. Jimena Guzmán, con todo el pesar que me da, José Muñoz Vega, no son los primeros funcionarios de gobierno que enfrentan esta realidad triste. El caso de Milton Morales Figueroa, el caso mismo de Omar García Harfuch, debe llevarnos a otra cosa. Debe llevarnos a que el gobierno de la Ciudad de México establezca ciertos protocolos de seguridad. Mira, tú alguna vez recibiste, Vicente, la protección del gobierno cuando te amenazaban. Y está bien. Pero además, ¿qué aprendiste? Que te debes cuidar de cierta manera. Cada periodista nunca que... confiarse. Eso, mira, ya tú lo dijiste. Cada periodista que recibe protección, lo primero es eso, no confiarse. Bueno, los funcionarios de gobierno no están en un nicho. Ya no está el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ya se fue. Deben reconocer que hay delincuencia organizada, reconocer que hay grupos de derecha y de ultraderecha violentos, reconocer que aunque sea pequeño ese sector de la sociedad,
de la derecha, allí están, son violentos, son agresivos, son capaces de asesinar, claro que sí. Claro que sí, la derecha por naturaleza o por definición es violenta. Así que hay en el gobierno central de la Ciudad de México, o debe haber una serie de procedimientos, recomendaciones, consejos para funcionarios que como Jimena Guzmán y José Muñoz Vega tengan acceso a eso, a ciertos consejos para que se cuiden, Así que para mí representa, como yo te decía, Vicente, el caso más complejo y más importante que tienen la fiscal, el jefe de seguridad pública de la Ciudad de México y Omar García Harfuch. ¿Por qué? No solo porque él influyó para que nombraran a Pablo Vázquez Camacho, no, y porque trabajaba con él, sino porque Omar García Harfuch conoce bien la Ciudad de México, sabe cómo operan, a dónde los grupos del crimen organizado, sabe cómo está organizada la derecha y sus grupos violentos. Así que Omar García Harfuch tiene mucho que hacer allí, más allá de que no sea de su esfera, no. Hoy es de su esfera. Y porque además son del mismo partido. Si bien milite o no en Morena, trabaja para Morena. Y es un crimen asociado a dos personas con el partido que gobierna el país, con el partido que gobierna la Ciudad de México, Vicente y Jaime. Así es. Paco, déjame precisamente rescatar los dichos de Gerardo Fernández Noroña. Ayer mencionó algo relacionado a esto que señalas. Noroña ya atribuye incluso alguna responsabilidad a este ánimo violentado por parte de la derecha. Vamos a ver, escucha. El día de hoy, hace unos minutos, fue asesinada Jimena Guzmán, compañera desde Iztapalapa. Nos conocíamos, ha sido secretaria particular de Clara Brugada, la hoy compañera jefa de gobierno durante muchísimos años. Yo fui diputado por Iztapalapa y Clara alcaldesa. Nos conocíamos de mucho tiempo. Y José Muñoz, ambos, un motociclista, al parecer los asesinó en la calzada de Tlalpan. Es gravísimo, condeno el hecho, lo lamento profundamente, mi solidaridad para familiares y amigos, y me parece que se está yendo un incremento, una campaña de agresión hacia compañeros, compañeras del movimiento que la derecha ha promovido irresponsablemente. Espero que se esclarezcan los hechos, espero que no quede impune y espero que se detenga toda acción y violencia hacia cualquier persona. Nuestro gobierno trabaja por la pacificación del país arduamente. Nosotros no queremos agresiones a nadie, no queremos ningún privilegio. Respeto para la dignidad de todas las personas, respeto a la vida de todas las personas. Su forma de pensar es su derecho, pero nada justifica las agresiones físicas y mucho menos que alguien pierda la vida en estas condiciones. Toda mi solidaridad para familiares y amigos. Y yo sí quiero decir que suscribo lo que dice Gerardo Fernández Noroña, que la derecha está alentando este ánimo, esta violencia, incluso contra él. Yo aquí lo advertí ayer, veo cuentas en redes sociales que señalan, a ver cuándo me lo encuentro para, ¿no? ¿Cómo para qué? Si aquí alguien me dice, fíjate que le escupí a fulano o a fulana, no me importa si se trata de Loreto, de Lili Telles. No, 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 no puede. Que quede claro. No pueden nuestras diferencias llevarnos a las agresiones. A lo mejor a uno le mientan la madre. Bueno, nos mentaron la madre o pinche chairo. Está bien. Pero de ahí a una cachetada o ahí a esto. No.
No, no, porque no podemos. Nos merecemos un mejor país, no podemos transitar por ese camino. Y fíjese, tan no somos iguales que la derecha, que es muy fácil desnudarlos. Estoy viendo un desplegado, no sé si lo vieron ustedes, Paco, Jaime, un desplegado contra la censura. Yo lo vi porque lo publicó León Krause, el hijo de Enrique Krause, y dice contra la censura. Frente al intento de censura contra el periodista Héctor de Mauleón y el Universal, reafirmamos la decisión de resistir la intimidación y sostener la defensa de la libertad de expresión como uno de los valores centrales en un régimen democrático. Condenamos el intento no solo de eliminar una columna publicada, sino de imponer al columnista y al medio una mordaza a futuro sobre un tema de corrupción gubernamental y privada, reconocido y combatido por instancias de seguridad y de investigación federales. Exigimos al Instituto Nacional Electoral una explicación por la entrega de datos personales de un ciudadano sin una orden judicial, presuntamente por medio de un convenio con el Tribunal Electoral de Tamaulipas. Rechazamos el amago de dicho tribunal de emprender procesos sancionatorios si no se acata la arbitraria e inadmisible censura de material periodístico publicado y de publicaciones futuras. La libertad de expresión es un bien y un derecho de toda la sociedad que debe ser protegido por las autoridades. Que se pretenda cancelarla desde instancias judiciales electorales debe preocupar a todos. Este episodio surgido en un tribunal electoral estatal con nexos políticos, con autoridades locales electas, obliga a preguntar si ese es el futuro que se pretende para el Poder Judicial en su conjunto como resultado del incierto, confuso y partidizado proceso electoral que se llevará a cabo en los próximos días en el país. Condenamos enérgicamente los amagos de censura e intimidación y exigimos respeto al trabajo periodístico cuya función central es informar a la sociedad y obligar a las autoridades a rendir cuenta de sus actos. Y firman desde Sergio Aguayo, Héctor Aguilar Camín, David Aponte, ¿a quién más veo? Maite Azuela, ¿a quién más veo por aquí? Salvador Camarena, Luis Cárdenas, José Carreño Carlón, María Amparo Casar, Jorge Castañeda, etcétera. Básicamente veo un intento de que Héctor de Mauleón sea el Loret en este gobierno. Ya ve que en el gobierno pasado, en el sexenio pasado, decían todos somos Loret. Bueno, pues ahora toda esa lista de periodistas y políticos dicen todos respaldamos a Héctor de Mauleón. Yo también en algún momento me solidaricé con Héctor de Mauleón cuando sufrió un atentado en la Ciudad de México hace años. De hecho, fue el momento en el que llegó un punto álgido cuando estábamos en la octava y estaba Julio Astillero y Álvaro Delgado y Páez Varela, porque se solidarizaron con él y a nosotros que nos habían amenazado ni nos mencionaron cuando éramos de casa, ¿no? Pero nosotros sí nos solidarizamos siempre con, no importa nuestras ideas, con colegas que son amenazados o que sufren un ataque como el caso de Héctor de Mauleón. Pero aquí se exhiben, porque a nosotros, a un grupo de 7 periodistas, de 7 comunicadores, de 7 tuiteros, de 7 facebookeros, de 7 youtuberos, nos está demandando Ricardo Salinas Pliego en un intento también de censurarnos. Dice él que porque lastimamos el honor y la buena reputación de Banco Azteca y nos tiene demandados. Y yo no vi a León Krause, y yo no vi a Héctor de Mauleón, y yo no vi a todos estos que están firmando el desplegado decir, oigan, don Ricardo, tío Richie, no chingue. Más aún, en momentos en que ayer la CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, no permitió el acceso a periodistas para estar en la mañanera y se tuvo que hacer de manera virtual. Y hubo incluso un ataque directo contra Arturo Pavón, no de todos, pues, de un grupito de miembros de la coordinadora. Arturo Pavón Arturini, gran amigo, corresponsal del Chapucero, al que le patearon sus pertenencias, su teléfono, lo tiraron al piso.
escuche lo que dice con mucho respeto lo voy a decir, la imbécil de la presentadora de noticias de TV Azteca, Hania Nobel. Y esto no es violencia desde este gremio, desde este sector podrido que se solidariza con Héctor de Mauleón por la censura, pero nada va a decir por estas expresiones de Hania Nobel, que no sé por qué carambas sigue al aire teniendo esta visión. Échalos ese. Una conferencia distinta, de manera virtual, por Zoom, no dejaron entrar los youtubers, no se perdió mucho, la verdad, no son periodistas, y vimos quien sí llegó y llegan muy temprano siempre, al pie del cañón siempre están ahí, nada más una persona, era el general Ricardo Vallejo Suárez, general de brigada. Se ve que llegó muy, muy temprano antes de que hicieran su desastre. La coordinadora que ya le tomó la medida al gobierno, es la queja del coordinador de los senadores del PAN, eso dicen, ya le tomaron la medida. Así. Qué bueno que no dejaron pasar a los youtubers, esos no son periodistas. ¿A quiénes sí deben de dejar pasar? A los chillones como su corresponsal, a Irving Pineda, que ha mentido abiertamente. Esos que siguen línea de Ricardo Salinas, esos sí merecen entrar a la mañanera. Y se burla, todavía se ríe. Pero eso no es violencia contra los youtuberos, porque ahora también me imagino que con el debido respeto, Jaime, Paco, se los llevan entre las patas también a ustedes, porque también son youtuberos. Es que entre los youtuberos no somos periodistas. Seguramente las décadas que te aventaste como corresponsal de guerra o como corresponsal en el extranjero, Jaime, no cuentan, solo porque ya transmites en YouTube, o los libros que ha escrito el maestro Paco Cruz se borran de acuerdo a Hania Nobel, así, nada más porque... En fin, sigo avanzando en la mesa, no se vayan a detener en los temas nada más porque los saco de pecho para que no se me hagan cáncer. Mi querido Jaime, avanzamos. Sí, déjame abordar varios temas. Primero, el caso de Marco Rubio. De lengua yo me como un taco, señor Marco Rubio. Francamente, Dios mío, a mí estaba viendo la audiencia de Marco Rubio ayer, que está pobrecillo, preocupado por el asesinato de estos dos colaboradores de la jefa de gobierno, Clara Brugada. Y ayer, señor Rubio, ¿qué pasó en Washington, D.C.? Ayer asesinaron a dos funcionarios de la Embajada de Israel en Washington, una pareja de funcionarios. Fueron asesinados, por cierto, por un estadounidense de origen hispano, que vamos a ver ahora mismo. Este chico estaba asqueado de la violencia que se está viviendo en Gaza y Cisjordania. Una vez que los ultimó, gritó: "Viva Palestina", ya está detenido. No había récord de este muchacho en los registros del FBI, y todo parece indicar que este chico actuó de forma espontánea contra estos dos funcionarios de la Embajada de Israel. Por supuesto, ya te podrás imaginar, este asesinato, este crimen es muestra del antisemitismo exacerbado por las activistas políticos que rechazan el genocidio. De eso sí no se preocupan. Y también le diría al señor Marco Rubio que la violencia en Estados Unidos a causa de las armas también es tremenda. Del 2018 al 2025 se han asesinado a más de 150,000 personas con armas de fuego. Así es que el tema de la violencia no es exclusiva de México, señor Marco Rubio. Usted, que seguramente ya se escuchó esta noticia del asesinato de dos funcionarios israelíes. Por cierto, en las inmediaciones de un museo, el Museo Judío, que había recibido financiamiento adicional del gobierno para aumentar su seguridad en el curso de las últimas semanas, ¿no? Porque Estados Unidos protege mucho a todas las instituciones de Israel en Estados Unidos, pero jode mucho a los habitantes de Gaza. Eso por un lado. Por otro lado, el caso del Universal. Mira, yo francamente trabajé para ese diario, no sé, creo que entre 14 y 15 años. Vi
la serie de... Es realmente ver a todos estos personajes, Raimundo Riva Palacio, Héctor de Mauleón, todas estas gentes, cómo le besaban los zapatos al dueño del Universal, que es un mafioso, un personaje que literalmente para mí es el gran vendedor de los silencios. Ha sido el gran vendedor de los silencios durante mucho tiempo. A mí, yo lo he contado no pocas veces, cómo en misiones designadas por el director del Universal, me enviaban, por ejemplo, para cubrir y mandar saludar, solo saludar en nombre del director, al procurador de la República, a Rafael Macedo de la Concha. Me enviaron desde Bruselas hasta Bulgaria para solamente transmitir el saludo del director, del dueño del periódico. ¿Con qué fin? Porque evidentemente el dueño del Universal es un mafioso que está siempre bien con jueces, con fiscales. Todos estos están en el bolsillo del señor dueño del Universal. Por tanto, a mí no me extraña este acto de contra la censura cuando ellos durante décadas se han autocensurado. Toda esta lista realmente son la lista de los acólitos que dicen que defienden la libertad de expresión. Y cuando Héctor de Mauleón, leíamos ayer la columna que decía que de repente México, tras el asesinato de estos muchachos, ha pasado de ser del México de las fantasías, todo se está cayendo a pedazos. ¿Y quién le censuró? La Jania Nobel. Dios mío, santo cielo. Por cierto, a mí entre las veces que iba yo regresaba haciendo coberturas a México. Tenía que tocar base en México. Me acuerdo que un día me tocó un 15 de septiembre aquí en México y estaba viendo la transmisión por televisión. Y entonces Jania Nobel era una de las conductoras de estas ceremonias y decía, y aquí vamos a presentarle a la periodista que va a transmitir una corresponsal de guerra muy respetada, Jania Nobel. Yo me quedé, ay, la madre, Jania Nobel, corresponsal de guerra, ¿dónde? Yo nunca le he visto cubriendo conflictos, pero así se las gastan, queridos amigos. Ay, ¿por qué Ceci me echa a perder de esta manera la mañana? Madame Kika. Y lo digo obviamente con todo el sarcasmo por estas cosas, ¿no? La querida Angélica. Mi querido Paco, le doy la vuelta. Por cierto, quiero decirle a la gente que es hoy en una hora, a las 8:30 de la mañana, la conferencia matutina. Para aquellos que no estaban al pendiente, se ha retrasado, lo anunció la presidenta que hoy iniciaba un poco más tarde la conferencia matutina, la mañanera del pueblo que ya encabeza en Palacio Nacional. La razón todavía no queda establecida. La última vez que retrasó la mañanera fue por una llamada con Donald Trump. Vamos a ver qué pasa. Y para que vean que traemos el termómetro bien ajustado, Paco, Jaime, Esteban Moctezuma Barragán, el embajador de México en Estados Unidos, pues perdón por decirlo, pero echando las campanas al vuelo. Buenas noticias sobre el cargo a las remesas. El Comité de Reglas aprobó el paquete de reconciliación con una enmienda que incluye una reducción del impuesto a las remesas del 5% al 3.5%, no obstante que hicieron mayores recortes a Medicaid y a incentivos fiscales para energías limpias. Este es un primer importante avance para la defensa de la economía de nuestros migrantes y sus familias. Pues a mí se me hace que no lo tienen actualizado al embajador. 215 votos a favor y 214 en contra. Ya fue votado, no en el comité, en la Cámara de Representantes, don Esteban, o que alguien me corrija si estoy equivocado, pero es la Cámara de Representantes, no el Comité de Reglas, don Esteban. Pero bueno, mi querido Paco, yo no tiro las campanas al vuelo, digo, es buena noticia, es algo, pero hay que ser mesurados, o sea, tampoco. A ver, Jaime, perdón. Si me permites rápidamente, con todo y eso, que sea 3.5%, con todo ello, sigue siendo ilegal y viola el Tratado de Comercio entre México y Estados Unidos. Perdón. Sí, o sea, que no se venda como una victoria. Exacto. Porque es una doble tributación, así sea 1%. No, Exacto. es ilegal. Exacto, estoy de acuerdo contigo,
Jaime. Paco. Bueno, mira, Vicente, aunque fuera 1%, es mala noticia, va. Es 1% que le van a quitar a cada familia, a cada persona que vaya a depositar al banco, a donde envía dinero a sus familiares, no solo de México, de todo el mundo. Así que es una mala noticia. Es una mala noticia, pero Esteban Moctezuma Barragán no está desactualizado, está en otro mundo, queriendo vendernos una buena noticia. La tasa impositiva sería del 5%, pero nada más va a ser del 3.5%. No, espérate, esta es una barbaridad. Esteban Moctezuma Barragán, el embajador de México en Estados Unidos, está leyendo otro país, está leyendo otro estado de la economía. No sé, está navegando en otro lado, pero te digo, para mí, aunque fuera 1%, y aunque no fuera doble tributación, aunque no fuera ilegal, es un golpe para los migrantes que cada día trabajan para romperse el alma y vivir allá en Estados Unidos, mantenerse, colaborar con la economía de Estados Unidos, y lo que les sobre, después de tanto esfuerzo, enviarlo a su familia. Te digo, no solo en México, Guatemala, a Salvador, de ahí vete hacia abajo, Venezuela, Argentina, a donde sea. Quitarle 3.5% de sus ingresos, o no de sus ingresos, sino del dinero que va a enviar a sus familias a India, a China, donde lo envíe. Es mucho, es una carga impositiva gravísima. Cuando los latinos, ya lo hemos platicado aquí, mantienen una economía que, si fuera en estos momentos separada, sería la cuarta o la quinta en el mundo, cuando su nivel de pago de impuestos es altísimo. Solo los mexicanos casi llegan a 200,000 millones de dólares por año. Así que la economía de los latinos supera 4 billones de dólares. Así que lo que les quiten por un envío de dinero, te digo, no se trata de México, que sí es parte de que va a ser un golpe duro para las familias mexicanas, porque van a recibir 3.5% menos de lo que reciben. No, es un golpe para todos los migrantes, para todos aquellos que envían a sus países de origen, un dinero que juntan rompiéndose el alma. Así que Esteban Moctezuma Barragán debía repensar la forma de dar sus noticias. Prácticamente dice albricias, eureka, ganamos del 5%, nos van a quitar solo 3, nos van a quitar 3.5%. No, para mí, te digo, todo está mal, todo está mal, no solo porque sea violatorio a la ley o a los acuerdos internacionales, está mal porque no es un impuesto derivado de una cuestión legal, es un impuesto derivado de un capricho del presidente Donald Trump, para satisfacer demandas de un grupo de magnates o dueños de dinero que lo llevó al poder. No es un tema de justicia, es una injusticia terrible de un hombre que está castigando a todo el mundo. Castiga a los mexicanos, a los venezolanos, a los indios, a los chinos, pero castiga al pueblo de Estados Unidos también, y no le interesa. Y claro, aquí lo hemos dicho otras veces, no le va a interesar a Donald Trump. ¿Por qué? Porque él tiene otros intereses. Hay que ver nada más a cómo está enriqueciéndose a través de sus meme criptomonedas. Así que es un golpe para todos aquellos migrantes en Estados Unidos que, como decimos, con el sudor de la frente trabajan, y lo poquito que les sobra o que juntan, aunque no les sobre, hacen el esfuerzo para mandar a sus familias. Así que para mí, Vicente, Jaime, es verdaderamente una noticia terrible, te digo, más allá de la doble tributación. ¿Por qué? Porque es un castigo derivado del capricho de un personaje que se siente un emperador y que tristemente está gobernando Estados Unidos como se le pega la gana. Ya lo decía Jaime, el peor presupuesto desde 1790, un presupuesto que atenta contra nosotros, que atenta contra el mundo, pero que atenta contra los estadounidenses. Y eso lo vamos a notar mañana o pasado. Ya empezaron los problemas de Trump con Walmart,
Bueno, pues mañana pasado otras cadenas van a hacer lo mismo y ese va a ser un golpe para todo el mundo, Vicente, incluidos nosotros, Vicente y Jaime. Así es, me llama mucho la atención porque no, mi querido Jaime, no puede ser coincidencia la desinformación en torno al embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán, que no le hayan dicho que ya se votó en el pleno de la Cámara de Bien. Representantes. Perdón, mi querido Jaime. Y ahora pasa al Senado. Estás en lo correcto. No, simple y sencillamente, permítanme por esta vez, porque creo que merece una traducción ese tweet o ese mensaje del embajador Esteban Moctezuma en Washington. Yo lo traduciría de esta manera, ¿eh? Como dice Paco, ¿cómo es posible utilizar un lenguaje tan fustigaz? Buenas noticias sobre el cargo a las remesas. Y yo añadiría, y permítanme ser, insisto, salvajemente vulgar en esta ocasión. No la metieron, pero solo la puntita. O sea, francamente, señor embajador, yo no sé usted cómo nos quiere vender esto como una victoria, cuando como yo estoy completamente de acuerdo con el maestro Paco, aunque fuera el 1% que se le está robando a la clase trabajadora, a la gente que está con permiso de trabajo en Estados Unidos, que con muchos sacrificios tienen visa para trabajar, no son ciudadanos y por esa regla tienen que caerse con el 3.5%, ¿no? Yo creo que es una mala noticia y habla de la mala sangre que Estados Unidos siempre ha tenido hacia México. Y yo no acepto este mensaje de Esteban Moctezuma, porque este mensaje de Esteban Moctezuma me dice que no parece embajador de México en Estados Unidos, parece el fixer, el negociador de Donald Trump, que nos quiere vender como buena noticia esta reducción del 5 al 3.5%. No. Además, Jaime, perdón, no podemos aceptar esto porque sería una contradicción. Está bien que no nos cobren el 5, que nada más nos cobren el 3.5. Logramos, no. Nos han dicho en la mañanera, la propia presidenta, que esto es ilegal porque hay acuerdos, hay convenios de no a la doble tributación para evitar la doble tributación y lo que nos han dicho es que esto es doble tributación. Nada más para que quede claro y no estamos en contra de nadie. Simple y sencillamente estamos tratando de darle pues una claridad, al menos desde nuestra, desde nuestras ideas y desde nuestro pensamiento, Jaime. Nada más para que quede claro, porque luego van a decir, uy, están en el golpeteo. No hay golpeteo. Aquí no se puede estar equivocado cuando se está a favor de la gente de a pie, del pueblo, Sí. ¿no? Sí, y yo creo que esto demuestra, ¿se acuerdan que desde un principio advertimos que el envío de esta delegación de senadores no iba a servir para gran cosa? ¿Por qué? Porque los republicanos, los moderados y los conservadores estaban en medio de una batalla, de una trifulca, jalándose de los pelos, de las orejas, torciéndose los brazos, porque el sector moderado advertía contra el riesgo de recortar Medicaid, que eso les va a pasar factura en las elecciones de medio término, y los conservadores decían, no, a la chingada, queremos más recortes, que se queden sin Medicaid el 40% de la población infantil, la gente más menesterosa de este país, le están retirando, en Estados Unidos ustedes saben que el sistema médico, el sistema sanitario es privado, imagínense, fíjate nada más a dónde hemos llegado, ¿no? México, un país que se supone es un país en vías de desarrollo, somos los morenitos, los que están, ya tenemos un sistema de salud gratuito, precario, con sus problemas, sus dificultades. Pero ¿cuánta gente padece al sistema sanitario de Estados Unidos y encima se los van a quitar? Dices, no, de verdad, yo no sé cómo Trump puede conciliar el sueño en las noches. Yo no sé cómo todos estos republicanos se van a ir tan panchos a su casa después de haber jodido una vez más a la clase media estadounidense que por sí ya había colapsado en términos de ingreso per cápita y todo eso. Francamente, lo que están haciendo es, no sé, de verdad, insisto, quizá este es el peor gobierno que le ha tocado al pueblo de Estados Unidos.
Estoy viendo también las declaraciones de Felipe Calderón. No, no les dio el patatús como a mí, hasta gruras me dieron. Lamenta Calderón falta de intervención de Estados Unidos en América Latina. Pues, ¿qué quiere? ¿Otro rápido y furioso el cabrón? El expresidente estuvo en un encuentro de la ultraderecha en Madrid y lamenta la falta de mano gringa en América Latina, este hijo de la... No, no, ya empezaste tú con tu puntita y ya me encabroné, me cateé, mi querido Jaime. Paco, este sí que es un, Felipe Calderón es un cínico, un sinvergüenza. Yo repito lo que decía mi papá, hay que ser cochis, pero no tan trompudos, y este sí que es trompudo, mi querido Paco. A ver, Vicente, Jaime, en realidad, no más, es más allá de trompudo, es un cochino doble o triple. Está pidiendo que Estados Unidos intervenga en México. Lamenta que no haya más intervención. ¿Qué está pidiendo? Es un vendepatrias. Es un vendepatrias. Está pidiendo que el gobierno de Estados Unidos intervenga en toda América Latina. Está pidiendo invasiones, está pidiendo golpes de Estado, está pidiendo todo eso. Es decir, esa declaración en este encuentro de la ultraderecha, lo que te deja ver es el verdadero rostro de Calderón. Y aquí lo hemos platicado, ¿va? Yo lo sostengo porque además lo investigué 2 semanas antes de, 2 semanas, sí, como 2 semanas, 3 antes de las elecciones de 2006, un personero del IFE, un consejero del IFE, fue a la embajada de Estados Unidos a decirles que Calderón iba a ganar con un margen pequeñito, es decir, ya tenía el fraude preparado. Y para que Estados Unidos legitimara ese fraude, le puso a Felipe Calderón, como se la puso a Carlos Salinas de Gortari en 1988, una condición: que abriera las puertas de par en par para que entraran todos los agentes de las corporaciones policíacas, de inteligencia, de espionaje de Estados Unidos a México. Y yo además documenté cómo, por ejemplo, agentes de la DEA presenciaron sesiones de tortura a reos que en México que les interesaba en Estados Unidos o les interesaba arrancar de ciertas confesiones. Y ahora, bueno, Estados Unidos no invadió México. Entonces, ¿por qué? Pues porque aquí lo teníamos adentro. Yo recuerdo que el FBI tenía una oficina montada por Felipe Calderón en la Avenida Reforma. Y luego le da acceso a todos los agentes que quisieran. Los agentes podían estar armados, podían estar todo. Entonces, pues, ¿para qué iban a invadir México? Pues si estaban aquí adentro ya, todos hacían lo que querían. Felipe Calderón es un caso muy similar a los presidentes mexicanos que trabajaron para la CIA, ¿sí? A todos esos, aquellos, pues abiertamente trabajaban. Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos, a Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo abiertamente trabajaron para la CIA. Pero yo no encuentro ninguna diferencia entre estos 5 presidentes que recibían salarios de la CIA, a Felipe Calderón y Carlos Salinas de Gortari, ninguna. No trabajaban para la CIA, no trabajaban para Washington, abiertamente. Entonces, ¿qué está pidiendo Calderón? Que además es un incapaz y que nos muestra que no puede montar una oposición real, no puede crear algo real. Claro, fracasó con Margarita y eso lo dice todo. Es un hombre que está pidiendo hoy que Estados Unidos invada o intervenga en México, así, abierto. Lamenta que no tenga más participación. ¿Qué está pidiendo? Pues lo que él hacía. Lo que él hacía, que México ahora, si él permitió la entrada a todas las agencias de inteligencia y de espionaje, pues ahora está pidiendo lo que quiere Donald Trump: que entre el ejército de Estados Unidos, o que entren las Fuerzas Armadas, o que se permitan como incursiones de los cuerpos especiales, de las agrupaciones especiales, los Delta Force, los
los Marines, que cada grupo, eso está pidiendo Felipe Calderón, pero te digo, no me extraña, Vicente, no me extraña, ¿por qué? Porque él permitió todo el libertinaje de los agentes, había de todos, de 14 agencias policiales y de espionaje. Y además debo decirlo, desde el gobierno de Fox se permitía que el gobierno de Estados Unidos verificara cada vuelo que salía de este país. Antes de que salieran los vuelos, mucho antes, el gobierno de Estados Unidos ya tenía las listas de los pasajeros con sus credenciales, sus identificaciones, y ya había vuelos en los que personal de Estados Unidos encubierto podía volar con ellos. Eso es lo que está pidiendo Calderón, eso es lo que está pidiendo Donald Trump, eso es lo que está pidiendo en mucho Marco Rubio, por eso digo, no hay que confiar en él. Eso es lo que estaban haciendo, lo que estaban acostumbrados. Y hoy lamenta Calderón que no haya más intervención. ¿Por qué lo lamenta? Pues porque ellos vendieron, pues, rectifico, no vendieron, regalaron el país a Washington, regalaron el país a los españoles, le regalaron el país a los canadienses y se enriquecieron brutalmente. A Felipe Calderón, yo lo documenté, no ahora, lo documenté en su momento, hasta se dio el lujo de construirse de cero un chaletito tipo suizo en un municipio que se llama Ayapango, pegado a Mecameca. Se hicieron de no sé cuántas hectáreas de terrenos, y ahí levantó su chaletito suizo, y ya lo vimos que también tiene su yate, y en la colonia de las Águilas, lo dije porque además lo documenté en su momento, que era una simple residencia, no, era una mansión completa. Una mansión completa, y yo recuerdo mucho cuando José Gutiérrez Vivó todavía trabajaba para José Gutiérrez Vivó, fíjate, José Gutiérrez Vivó se embarcó en un proyecto para hacer una entrevista a cada uno de los candidatos presidenciales en 2006. Y uno de los candidatos era claramente Felipe Calderón. Y cuando José Gutiérrez Vivó llegó a la casa de Felipe, eso, mira, lo sé de la voz de José Gutiérrez Vivó. No, me lo platicó a mí con otro compañero. Yo era el coordinador general de información de Diario Monitor, que era la voz impresa de José Gutiérrez Vivó, y a quien era mi subdirector, pero tenía papeles de director. Nos lo platicó a los dos tomando café un sábado allá en las oficinas de Radio Red. Nos lo platicó bien. Y entonces él nos dijo, cuando llegué a la casa de Felipe Calderón, pues me pasaron a la casa. Sí, y todo bien, pero resulta que cuando empieza a llegar la familia, ninguno de los hijos de Calderón sabía dónde estaba. Ninguno. Y inquieto como cualquiera de nosotros, José Gutiérrez Vivó, nos platicó que empezó a caminar por la casa y de pronto descubrió una entrada secreta que daba a otra mansión y a una zona de jardines y todo, ahí en la colonia de las Águilas, a donde verdaderamente Felipe Calderón tenía su mansión. Y después José Gutiérrez Vivó descubrió que lo habían pasado a la casa a donde trabajaban, de las trabajadoras de Felipe Calderón Hinojosa y de Margarita Zavala Gómez del Campo. Fíjate, este hombre que se enriqueció brutalmente y que después aceptó trabajar para las empresas que vendió, este hombre está pidiendo hoy que lo que pide Estados Unidos, que intervenga, está pidiendo un golpe de Estado, está pidiendo que intervengan las Fuerzas Armadas o el Ejército, está pidiendo que haya bombardeos especiales, se está lamentando de eso. ¿Pero por qué? Porque es un vendepatrias, es un entreguista y es un hombre que entregó a este país desde antes de las elecciones de 2006, porque te digo, nadie me lo platica, yo lo documenté. Un consejero del IFE fue a decirle a la embajada de Estados Unidos, ya está el triunfo de Felipe Calderón. Así que hubo un fraudezote. ¿Y qué hizo? Lo mismo que hicieron los presidentes mexicanos que trabajaron para la CIA. Entregó el país a Washington. Trabajó para Washington y hoy se está lamentando que Estados Unidos no intervenga más porque él es un incapaz. Es incapaz de formar un movimiento. Y mira, eso es lo valioso del presidente Andrés Manuel López Obrador.
formó un movimiento de la nada para vencer a todos estos parásitos de la política mexicana. Formó un movimiento que politizó a este pueblo, que prácticamente los desapareció, y hoy están pidiendo que Estados Unidos haga lo que ellos no pueden hacer, Vicente y Jaime. Uf. Oye, por cierto, Jaime, nada más para cerrar, maestro Paco, maestro Jaime. ¿Tú esperas que eleve el tono la presidenta en torno al genocidio en Gaza? Lo pregunto porque ya Israel está llegando a puntos alucinantes. Atacó a un convoy diplomático en el que también estaban miembros del Servicio Exterior mexicano. De hecho, le mandé a Ceci lo que envió la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y dices tú, ay, cabrón, pues, ¿qué tiene que pasar para que elevemos el tono, ¿no? Ante esto, 14,000 niños, personas, seres humanos podrían estar en peligro de morir de hambre. ¿Qué está pasando? Dice Relaciones Exteriores, la Cancillería. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México informa lo siguiente con respecto a los recientes hechos acontecidos en Cisjordania. El día de hoy, un grupo de diplomáticos de 32 países se encontraba en una visita de campo en Jenin, Cisjordania, entre ellos el titular y el representante alterno de la Oficina de la Representación de México en Palestina, Pedro Blanco Pérez y Julio César Escobedo Flores, respectivamente, cuando soldados israelíes realizaron disparos para amedrentar al grupo. El canciller Juan Ramón de la Fuente se comunicó personalmente con el embajador Blanco para asegurarse que ambos diplomáticos que resultaron ilesos se encontraban bien de salud y transmitirles el total respaldo de la Cancillería. El ejército israelí justificó la acción al declarar que la delegación diplomática había invadido una zona no autorizada. Sin embargo, no se tiene registro de que esto hubiese ocurrido o de que algún oficial se acercara a la delegación para advertir verbal y oportunamente lo anterior. Lo ocurrido va en detrimento de lo estipulado en el artículo 29 de la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas, que fija la inviolabilidad de las y los agentes diplomáticos. Todos los estados partes de la citada convención, e Israel es uno de ellos, están obligados a respetarla. La Secretaría de Relaciones Exteriores solicitará a la Embajada de Israel en México que brinde las aclaraciones que el caso amerita. Por cierto, el Papa León XIV también se pronunció sobre esta situación. Dice, la situación en la Franja de Gaza es cada vez más preocupante y dolorosa. Renuevo mi ferviente llamamiento para que se permita la entrada de ayuda humanitaria digna y se ponga fin a las hostilidades cuyo precio desgarrador pagan los niños, los ancianos, las personas enfermas, dice el Papa León XIV. Yo pregunto si se elevará el tono desde México por la figura que tiene la presidenta a nivel mundial, a nivel internacional. Pero bueno, esto pudo haber sido una tragedia también, diplomáticamente hablando, de gran magnitud. Afortunadamente, pues todo queda en un incidente grave. Pero bueno, así las cosas. Mi querido Jaime, para cerrar esta mesa, que siempre agradezco, que siempre aprecio y que siempre disfruto. Oigan, ¿ustedes saben por qué se retrasó la conferencia de prensa No, hasta las 8:30? no. He revisado las inmediaciones del Palacio Nacional y lo que se ve es el reforzamiento de la seguridad tras el intento de boicotear ayer la mañanera. Hoy amaneció con policías protegiendo las principales entradas de acceso a Palacio Nacional, pero desconozco las razones de este retraso en este jueves. Pero, perdón, respondiendo a tu pregunta, yo francamente no creo que la presidenta Claudia Sheinbaum vaya a dar un golpe de timón. Y la razón es simple. Acuérdense que durante la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, él también se mostró muy cauto a la hora de comentar sobre la guerra en Gaza y Cisjordania, que desde un principio fue un genocidio. Ese era el plan de Israel. La presidenta, cuando era jefa de gobierno, sí que en varias ocasiones condenó
la violencia contra la población palestina. No le dolía en prendas salir y mandar mensajes a través de tweet condenando la violencia contra el pueblo palestino, pero ahora es distinto, es jefa de Estado. En el caso de Andrés Manuel, siempre se especuló con este tema de que no quería realmente buscar mayores roces con el gobierno de Israel porque estaba pendiente la entrega de Tomás Herón, sobre todo, aunque también era cierto que México tiene ahí a dos personajes que los que espera su entrega, ¿no? Pero el de Tomás Herón le preocupaba más. Se especuló mucho sobre ese tema, porque ya saben que Israel es ultra sensible, tiene la piel muy sensible al tema de condenas y todo este rollo. Y por otro lado, efectivamente, ayer una delegación de diputados parlamentarios de la Unión Europea, entre los que se incluían también una delegación de México, fueron sorprendidos cuando fueron a visitar Jenin, donde han masacrado gente, y los recibieron a tiros. El gobierno de Israel se disculpó diciendo que no sabían que era una delegación, pero era evidente que estaban perfectamente identificados. Pero esto te habla un poco de Israel se ha convertido en un perro rabioso, no quiere que le quiten la presa que ya tiene al alcance de la mano, le importa un carajo la opinión pública internacional, le importa, a ver, ya su imagen está completamente erosionada, su imagen está completamente maldita, por lo menos en el sur global. Y francamente, esto es terrible lo que está pasando en Estados Unidos. Los únicos que parecen tener conciencia son los estudiantes que han salido a marchar en protesta contra este genocidio. Hay comunidades de judíos en Estados Unidos que también han salido a marchar. En Europa, la población, los ciudadanos han estado siempre más adelante que su clase política. El único país que yo creo que ha tenido los pantalones para realmente condenar desde un principio ese genocidio ha sido Irlanda. Apenas ayer España votó a favor de un embargo de armas. Fíjense, ¿cuánto tiempo después España se pronuncia a favor de un embargo de armas? O sea, es un apoyo a la población palestina tardío, ineficaz, que no, y por eso mismo creo que no tendría sentido el apoyo a destiempo o la condena a destiempo de México en ese contexto, ¿no? Además, yo creo que es importante saber que China, el papel que está jugando China es muy interesante. China ha desafiado este cerco militar para llevarles comida, alimentos, pertrechos, casas de campaña a la población palestina que se está muriendo. Hay cientos de camiones a las puertas del corredor de Rafah esperando entrar, pero se ven continuamente asediados por colonos que llegan y destruyen el contenido de estos camiones. O sea, es salvaje. Yo no sé cómo, y para más, INRI, no sé si ayer se percataron de este encuentro del presidente Donald Trump en la Casa Blanca con Cyril Maparrosa, el presidente de Sudáfrica, pero qué cara de Donald Trump decirle a Cyril Maparrosa que en Sudáfrica hay un genocidio contra los blancos. Hubo una encerrona ahí en la Casa Blanca para denunciar que hay un genocidio, claro, escuchando porque ya saben que ahí quien le murmura a la oreja de Donald Trump es Elon Musk, que le ha vendido esta historia de que en Sudáfrica hay un genocidio contra los blancos. Le dio una encerrona, así como la de Zelensky, puso cámaras de televisión, le tenía preparados recortes, y a mí me sorprendió la civilidad del presidente sudafricano, que simple y sencillamente se limitó a desmentir estos extremos. Bueno, de hecho, se metió ahí el más rico, un multimillonario blanco de Sudáfrica, a decirle a Donald Trump, no hay tal genocidio contra los afrikaners. O sea, también Donald Trump quedó en ridículo. Claro, no, es que pero aquí te das cuenta del hombre. Yo que Maparrosa hubiera dicho,
Usted quiere hablar de genocidios, muy bien. Mire, por cierto, aquí le traigo algunas fotografías también del genocidio que usted está apoyando en Gaza y en Cisjordania. Pero claro, Maparrosa es muy inteligente, no quería provocar a un hombre como Donald Trump, que ya sabemos que es muy volátil, es mercurial, pero yo creo que le salió muy mal este intento de encerrona, de celada de Donald Trump contra Maparrosa. Yo creo, por tanto, regresando al punto de México, Claudia Sheinbaum es cautelosa porque una cosa es ser militante de izquierda, otra cosa, tienes más margen de actuación, pero como jefa de Estado tienes que tener muchísimo cuidado porque acuérdate que también que tenemos una constitución que básicamente durante mucho tiempo ha defendido el principio de la doctrina Estrada, esa que dice que México su política exterior no tiene por costumbre la injerencia, la famosa frase de Benito Juárez, entre los pueblos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Mi querido Jaime, a las 2 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México, no apto para cínicos en tu canal, 2 de la tarde, @Jaime Journo o Jaime Yourno, así como lo ve en pantalla en redes sociales, y a seguirle explicando al embajador de México en Estados Unidos que no podemos aceptar ni la puntita, ni completita, ni nada. Mi querido Jaime, Así es, gracias. para toda nuestra gente, nos vamos a las 14 horas en Apto para Cínicos y a las 7 con el señor, es un fenómeno, tengo que decir, Paco el Hermoso se ha convertido en un fenómeno, no, tiene de fans, no, ya me dio envidia, ya me voy. Duelo de bastonazos a las 7 en el canal de Norman Pearl con Paco, con Jaime y con Norman. Mi querido Paco, también pidiéndole a la gente que te apoye en redes sociales y con los libros. Vicente, yo ya sabes, muchas gracias a ti, a Jaime, que nos vemos a las 7 y que la verdad es una diversión. @Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook y mañana tempranito, pero aquí estoy pendiente por cualquier cosa, Vicente. Muchas gracias y nos vemos al rato, Jaime. Bye. Gracias, Jaime. Paco, déjenme enlazarme en estos momentos con